A ver, gracias, Lenny. Ya, vamos a empezar. Entre nuestros órganos hay algunos individuales, por ejemplo el corazón o el estómago, mientras que otros forman pareja como los riñones, pero ¿necesitamos dos en realidad? Los riñones filtran varias veces al día nuestra sangre, un volumen total de 1800 litros, aunque ellos solo tengan el tamaño de un aguacate. En el primer paso, los riñones filtran como un colador. Las partículas más grandes, como las células sanguíneas, permanecen así en el sistema circulatorio. Las sustancias más pequeñas que el cuerpo aún necesita se devuelven a continuación al organismo: azúcares, diversos nutrientes y la mayor parte del agua. El resto constituye un volumen de 1 a 2 litros de orina diaria que se recoge en la pelvis y pasa luego a la vejiga. Con la orina se excretan las sustancias inservibles. Se trata de ácidos úricos y grasos, sustancias extrañas y electrolitos en exceso. Junto con el corazón, los riñones son el órgano más importante para regular la tensión arterial. Esta aumenta cuando los riñones eliminan menos líquido. Los riñones también provocan la secreción de la enzima renina. Esto hace que los vasos sanguíneos se estrechen y aumente la presión. En caso de estrés, las cápsulas suprarrenales liberan adrenalina. Esto aumenta repentinamente el ritmo cardíaco y la presión arterial. Pero una tensión alta permanente puede dañar los riñones. Para continuar filtrando suficiente sangre, estos aumentan el flujo y la presión sanguínea se eleva aún más, un círculo vicioso. El trabajo de filtrado en los riñones lo realizan las llamadas nefronas. Cada riñón tiene alrededor de 1 millón de ellas, pero las nefronas mueren a lo largo de la vida, lo que reduce la eficacia de los riñones. Por eso es conveniente tener recambios. En caso necesario, un solo riñón sano es capaz de hacer todo el trabajo, y aunque sea dura la despedida, si se dona, el segundo riñón puede salvar la vida de otra persona. Entonces, primero les he puesto el video para que sepan la función del riñón. Pero, ¿qué es insuficiencia renal? Entonces, si estamos hablando que el riñón cumple ciertas funciones, pues la insuficiencia viene a ser la incapacidad del riñón para no cumplir estas funciones. Quiere decir que el riñón, pues, no va a poder depurar las sustancias que debería depurar, como a la vez van a salir sustancias que no deberían salir, como glucosa. Cuando la orina está espumosa, eso quiere decir que el riñón no está haciendo su función adecuadamente. O si la orina sale sanguinolenta, o sea, rojiza, también esto es algo que no debería pasar. Estas son las visibles, pero hay otras maneras de ver también que el riñón no tiene un buen funcionamiento. Ahora, por eso hay otros síntomas agregados. Vamos a hablar un poquito más de ello. Para esto, para saber los síntomas, primero debemos saber que hay una aguda, una insuficiencia renal aguda y otra crónica. La principal diferencia entre esto es el tiempo. La aguda aparece repentinamente, no ha habido síntomas de por medio, no síntomas que ocultemos, que digamos, sí me ha venido disminuyendo la orina, pero no le he hecho caso, no. Eso no, sino realmente que no haya ningún síntoma y de pronto nos da la insuficiencia renal, ¿no? Esto aparece en algunas patologías como por fármacos o patologías como la hipertensión arterial. Cuando hay crisis hipertensivas muy seguidas, esto puede llevar a una insuficiencia renal. Eso lo he hablado en hipertensión arterial, de eso lo hablamos y ahí pueden encontrar un poquito más de información. Además de eso, las lesiones son reversibles en la aguda. O sea, hay tratamiento para la aguda.
Y como dije, pues no, en el caso de los síntomas aparecen así, repentinamente. La crónica es de 3 meses a más. ¿Qué quiere decir? Que puede comenzar como aguda, así repentinamente, o de pronto no aparece como aguda, sino aparece con síntomas muy leves que uno no se da cuenta que realmente es una insuficiencia renal. Pero de pronto va pasando el tiempo y ya va notándose cambios en la micción o cambios, por ejemplo, hay aumento de sueño o hay edemas, que más adelante vamos a ver que en realidad los riñones, como están a nivel, controlan a nivel general el cuerpo, vamos a ver que hay diferentes síntomas de acuerdo a los sistemas u órganos que esté atacando o que estén afectando. Entonces, puede empezar así o puede comenzar lento, lento, pero que tenga 3 meses, por decirlo así, 3 meses de vida dentro de nuestro cuerpo. Estos daños, ya estamos hablando de uno crónico. El problema de este crónico es que es irreversible. Conforme el daño se vaya dando en los riñones, ese daño ya no se va a poder modificar. Lo que sí se puede hacer es que este daño no empeore, no se agrave más. Y los síntomas son mucho más graves, pues más atenuantes, más notorios. Entonces, es importante diferenciar en cuanto a tiempo, pero también entender que si tenemos síntomas no hay que dejarlos pasar, ya que, como dije, el crónico puede que nos lleve a una irreversibilidad, o sea que no va a haber marcha atrás. Como les dije, hay distintos signos y síntomas, esto nos va a ayudar en el diagnóstico. Además, hay que hallar el problema, ¿no? En el caso del crónico, sobre todo porque el agudo, como es reversible, puede que no se note mucho los cambios estructurales, pero en el caso del crónico sí. Además, parte del diagnóstico también es hallar si hay enfermedades agregadas al problema de insuficiencia renal. Acá les pongo, por ejemplo, las manifestaciones clínicas. Si hablamos de sistema nervioso, puede haber una encefalopatía urímica. La urea sube y esto genera encefalopatía. Además de esto, encefalopatía es que hay problemas dentro del encéfalo, o sea, dentro de la cabeza empiezan a haber problemas. Puede comenzar como un dolor de cabeza, hasta puede llegar a problemas más grandes como pérdida de la conciencia. Entonces, aquí esto del sistema nervioso es muy importante tenerlo en cuenta. También puede haber una afectación por medio del hígado. Se puede formar en el síndrome hepatorrenal, o sea, el riñón se afecta y este afecta al hígado y el hígado también puede producir un tipo de problema nervioso también relacionado con la cabeza. La neuropatía, lo que es automática, problemas con la presión ortostática, o sea, se levantan y de pronto la presión se baja. Y la polineuropatía periférica, esto también es muy difuso porque puede haber las afectaciones en distintas partes del cuerpo, o sea, hay partes que se pueden adormecer, pero cualquier parte del cuerpo, no es algo específico. Además, la parte de la sensibilidad, sobre todo a nivel de ciertos sentidos, se puede ir perdiendo. Y en la noche se pueden presentar algunos síntomas también inconscientes, o sea, donde la pierna se empieza a mover, pero el paciente puede estar dormido o despierto, pero inconsciente de lo que está sucediendo con su cuerpo. En hematológico, es recurrente sobre todo en el crónico y una particularidad específicamente del crónico que hay anemia. A veces en el agudo no se ve. Puede que haya, si en caso pues ha habido un problema de quemadura, un problema, un accidente, pero normalmente es más notorio en el crónico la anemia, la disfunción de las plaquetas y esto nos puede llevar a un déficit del todo el sistema autoinmune. Entonces, con los síntomas respectivos de cada uno. El sistema cardiovascular igual. Puede ser que la hipertensión esté generando el problema del riñón, la insuficiencia, o puede que sea al revés, que el problema de los riñones esté generando que haya una gravedad o un inicio de una hipertensión arterial. Y este a su vez, pues todo lo que está abajo, ocasionar
un problema en el corazón, ya sea como una insuficiencia, o sea, que el corazón no sea capaz de bombear la sangre como debería, una angina de pecho, que el corazón esté disfuncionando tanto que no le llegue a su vez oxígeno a él mismo. O sea, está tan alterado que ya no se provee de oxígeno a sí mismo. Arritmias ya funciona de manera, todo el corazón tiene un latido y se contrae de una manera armónica, pero cuando no hay esta armonía y por acá hay una contracción y por acá hay otra, eso es una arritmia. O sea, quiere decir que ya las contracciones están fuera de la concordancia. El aparato digestivo, puede que pierdan el apetito, haya náuseas, vómitos, es muy común esto, las náuseas y los vómitos, tanto en agudo como en crónico. El sistema locomotor, desde los movimientos que genera el sistema nervioso, movimientos inadecuados, hasta el comezón, el prurito, es algo bastante común en los pacientes con insuficiencia renal crónica. Y esto es algo que no se, hasta ahora no se halla la cura o por lo menos algo que atenúe el picor. Hasta ahorita no se encuentra. Entonces, es bien, bien incómodo este síntoma y es muy común en los pacientes con insuficiencia renal crónica. Los dolores óseos. Hay e incluso una especialidad específica que se encarga de todo lo que es la parte ósea dentro de los pacientes con insuficiencia renal. En España, en Suiza, estas subespecialidades son muy, muy requeridas. ¿Por qué? Porque todo el sistema, tanto renal como suprarrenal, se encarga de diferentes mecanismos dentro de los huesos para poder producir mucho más, desde asimilar y producir el calcio, generar que se produzcan más células que rellenen esos espacios de nuestros huesitos, porque si hay mucho espacio, ¿qué va a pasar en los huesos? Se quiebran y fácilmente tenemos una fractura, un esguince. Entonces, aquí todo lo que son los riñones va a cumplir una función importante. Y cuando ya los pacientes, porque hay diferentes estadios, no los voy a mencionar porque no quiero complicarlos, pero hay diferentes estadios. Y si es que no se cuida esto del problema óseo, no solo van a tener dolores, sino fácilmente cualquier caída o cualquier golpe los va a convertir en personas frágiles a nivel de huesos. Así que esto también es algo que se observa mucho. El sistema endocrino, donde pues hay alteraciones desde la glucosa, la insulina, la, todo lo que son las grasitas, de colesterol, triglicéridos, y teniendo en cuenta que esto también es algo así como la hipertensión. O sea, si bien es cierto, la hipertensión puede comenzar a un trastorno, a una insuficiencia renal, pero también en este caso el endocrino es similar. Puede comenzar como puede también empeorar la situación de la glucosa, de la insulina y de los colesterol y triglicéridos. O sea, es un feedback negativo, o sea, una retroalimentación negativa. Es que ya uno comienza o el otro comienza, pero se van a hacer daño mutuamente, digamos así. En el caso del trastorno electrolítico y ácido base, bueno, esto es un poquito, pues los riñones evolucionaron a través un poco de historia, ¿no? Los mamíferos, se cree por todos los hallazgos evolutivos que los mamíferos pasaron del mar hacia la tierra y eso produjo cambios en toda la estructura de los riñones y nosotros somos mamíferos, nuestros riñones también evolucionaron. Por tanto, nosotros necesitamos ciertos mecanismos que nos avisaran cuando la presión sube, cuando baja para producirnos sed. Cuando tenemos sed, ahí hay un mecanismo dentro de los riñones que justo está encargado de avisarnos. Tengo sed, apúrate porque necesitamos más agua dentro del organismo y por eso nos da esa sensación de tomar más agua. Así como también pues
otras sustancias que son importantes dentro de este equilibrio del agua y justamente los electrolitos. Tiene que haber un equilibrio, una cantidad de magnesio, una cantidad de fósforo, una cantidad de sodio, todo tiene que estar equilibrado de acuerdo a las necesidades del cuerpo. Entonces, esto también es algo que va a variar. Como el riñón no está funcionando bien, puede que salga más agua, puede que el sodio se retenga, puede que salga sodio. Entonces, de acuerdo a la patología, esto también nos va a dar un indicador de qué está pasando si es que nuestros riñones están funcionando bien o mal. Ojo que esto es de manera general. El clínico ya se va a encargar de saber si es que el problema de insuficiencia renal está antes de los riñones, está durante el riñón o está después. Pero estos datos nos sirven, como yo siempre digo, para nosotros como pacientes, decir, ya, a ver, yo tengo yo tengo hipertensión, yo puedo hacer más adelante un problema de insuficiencia renal si no me cuido. Entonces, tengo que llevar bien mi hipertensión arterial. De lo contrario, puedo sufrir de insuficiencia renal. No esperar sufrir para recién llegar a entender todo este proceso. Y así, si es que tenemos la glucosa, que más adelante también voy a hablar un poquito sobre ello, también entender qué problema puede causar en mi riñón. Ahora, los hallazgos, como les dije, uno es la parte de las alteraciones que suceden en el cuerpo y que eso nos va a ayudar también a ver si es que algo está pasando. Que por cierto, aquí, antes de pasar, aquí algo que no menciona y que debería estar dentro del sistema nervioso es la, el nivel de conciencia. Muchos pacientes tienden a dormirse, a tener mucho sueño cuando tienen insuficiencia renal, sea aguda o sea crónica. Entonces es algo muy importante, ya que si los pacientes ven que tienen mucho sueño y tienen otro síntoma agregado, más un síntoma urinario, que sea poca orina o que orino más en la noche. Entonces, si hay cambios o en la orina misma, que es más espumosa, es rojiza, agregados a todo esto, entonces ya hay que empezar a sospechar, ¿no? Y más si tienes sueño constantemente, pues hay una sospecha, sobre todo si es crónico. Ahora, también a esto de lo crónico sumamos la depresión, no solamente el estado de conciencia en cuanto a si está despierto o no, sino también a la emocionalidad. Estos pacientes tienden a deprimirse y es importante saber esto, ya que muchas veces dentro del tratamiento, adelantándome un poco, se enfocan solamente en la parte física, pero hay una parte emocional que no se trata y que hasta los propios cuidadores cometen este error, ¿no? De ya, pórtate bien, sí, tienes que tomar el tratamiento, que tienes que ponerle ganas, pero hay todo un proceso químico del cual el paciente no es consciente y que le está afectando la parte emocional. Entonces, esto como una nota adicional, porque creo que más adelante, sí, creo que lo voy a mencionar. Ahora, los hallazgos que podemos encontrar es justamente las alteraciones que van a suceder en el sistema urinario, empezando por los riñones, que podemos hacer en el caso de las pruebas de función renal. Voy a empezar por ahí, la urea, la creatinina, como así también una sonografía o un ultrasonido para ver en imagen cómo está el riñón. La urea y la creatinina se ven en orina o se ven en sangre. Y ahí, si es que los valores están altos, vamos a ver pues si hay una buena filtración, eso ya es parte clínica. Y las imágenes para ver si sus riñones están inflamados, es probable que sea algo agudo. Si están chiquititos y medio deformados, quiere decir que esto puede ser más crónico. Luego también tenemos el control de la diuresis. ¿Qué quiere decir diuresis? ¿Cuánto orinamos? En 24 horas, ¿cuánto estamos orinando? Y el uroanálisis para ver el pH,
para ver la densidad, para ver el color. Vamos a ver varios factores dentro, pero esos son los más importantes, porque el pH, densidad, también nos está diciendo algunos cambios dentro de los riñones. Ahora, aquí creo que mencioné uno más, sí me estoy pasando. Ah, las enfermedades agregadas. Esto de las enfermedades agregadas también, ya les hablé de la hipertensión. Ahí creo que no lo mencioné, pero ahí decía cuando la glucosa está elevada o la insulina está elevada. Y esto se da en la diabetes. La diabetes aumenta la glucosa. Y pues algunos dicen, no, pero ya ahora tenemos a la insulina y la insulina nos ayuda y ya está. Sí, pero el uso continuo, constante y prolongado de la insulina hace que nuestros riñones no funcionen bien. La insulina puede ocasionar que haya alteraciones no solamente en el balance del agua con los electrolitos, sino también que haya alteraciones dentro de los mensajes que envían los riñones. O sea, para no complicarnos mucho, porque este taller es principalmente para que ustedes entiendan, la insulina a largo plazo puede dañar los riñones. Entonces, mucho cuidado con los que usan insulina durante mucho tiempo. Ay, perdón. Ya ahora el tratamiento. En cuanto al tratamiento, tenemos medidas generales, que esto lo van a encontrar dentro de las medidas generales que también toman los médicos, el tratamiento psicológico que sí o sí se debe hacer y el tratamiento fitoterapéutico. Dentro de las medidas generales, acá tenemos, pues, primero, evitar hábitos tóxicos, que también lo voy a hablar eso más adelante. Luego, la actividad. Esto es algo que se va a repetir en todas las enfermedades, tener actividad física y tener en cuenta pues la edad, la condición física. Si es que ha habido un paciente que viene por una quemadura, no, también pues esto lo vamos a tomar en cuenta y no vamos a hacer que el paciente tenga actividad, obviamente. O si el paciente ha tenido alguna afectación junto con el problema de insuficiencia renal, hay que ver la condición, hay que ver si se puede o no se puede, y si se puede, pues ver cómo comenzar. No se recomienda nunca comenzar un ejercicio de pronto como si fuéramos atletas, pues hay que comenzar de menos a más. Luego tenemos la parte dietética. Hay que controlar. La mayoría de pacientes con insuficiencia renal crónica tienen sobrepeso. Y esto no solamente en cuestión de los edemas, sino es agregado el sobrepeso más los edemas. Entonces, hay que tener un control de los alimentos que se consuma. Además, prevenir algunas deficiencias que puedan generar la insuficiencia renal, como ya les estaba hablando, ¿no? El potasio, todo lo que es el sodio, todo lo que son los minerales y los factores de electrolitos, evaluarlos bien y ver en qué nivel están y de acuerdo a eso, pues hacer una buena dieta. Para eso, como siempre les digo, no solamente es tener la prevención de los alimentos, sino anualmente hacerse chequeos para ver cómo está su organismo. En cuanto a los carbohidratos y los lípidos, bueno, e incluso algunos recomiendan limitar las carnes, pero de acuerdo a los estudios, pues no, en realidad no es limitar tanto ni carbohidratos, lípidos o proteínas, sino es consumir esto de calidad, consumir buenas grasas, buenos carbohidratos, buenas proteínas, aún estando con el proceso. ¿Por qué? Porque es contradictorio, ya que si nosotros dejamos de consumir las proteínas que son necesarias justamente para que aumente la hemoglobina, pues vamos a tener este problema de anemia. Entonces, por eso, explicándoles esto, es que si no consumimos suficientes carbohidratos, lípidos y proteínas, podemos sufrir de anemia. Por eso no es dejar de consumir, sino no exagerar, no consumir, yo puedo consumir lípidos, entonces me desbando en consumir grasas inadecuadas, mantequilla, no,
es mejorar la calidad de estos carbohidratos, lípidos y proteínas. Ah, proteína puedo comer, entonces voy y me como un salchipollo. No, también es mejorar la calidad de esta proteína para poder consumir. Tampoco solo es sancochadito, no. Hay maneras de consumirlo, ¿no? Por ejemplo, la cúrcuma es buena y la voy a mencionar más adelante. Y podemos hacer un plato de cúrcuma, ¿no? De un pescado a la cúrcuma o al palillo. Entonces, es cuestión de, si tenemos el problema de insuficiencia renal, es cuestión de adaptarnos sin que esto sea perjudicial a nuestra paladar a la vez también. La hidratación. Bueno, la hidratación es muy importante. Ustedes han visto una de las funciones del riñón es justamente depurar todo, toda la sangre, y la sangre es líquida. Entonces sí necesitamos hidratación, porque cuando el riñón está mal, va a haber pérdidas, no solamente pérdidas de calóricas, o sea, calóricas es cuando uno suda, hace ejercicio, sino también va a haber pérdidas porque el líquido se acumula en otras zonas. Por eso hay edema. ¿Edema qué significa? Por ejemplo, nuestra pierna se hincha y uno lo toca y se hunde porque es agüita. Toda esa hinchazón no es que estamos gorditos, sino es agua que se ha acumulado. Entonces, como hay agua acumulada en zonas que no es nuestro sistema circulatorio, dentro, en el sistema circulatorio, hay una especie de deshidratación. Y esta deshidratación, pues, tenemos que remediarla consumiendo agua. Si ya estamos en una crisis, en el hospital nos van a poner vía, pero si no estamos en crisis, lo ideal sería consumir el agua necesaria, que en estimado es de 2,5 a 3,5, o sea, 3,5 litros por día. Sin embargo, esto depende, pues, ¿no? Depende de la mujer, si es hombre, depende un poquito porque el hombre requiere un poquito más. Y en la mujer hay temporadas que también va a requerir más, que va a tener sed, mucha más sed, como en la época de que estamos con la menstruación. Hay tener cuidado, pues si es que hay un problema cardíaco, aquí hay que variar la dosis del agua. En el caso de, como les dije, ¿no? Algunos restringe la proteína, pero esto no es tan bueno restringir. Es más, hay pacientes que sus padres han tenido insuficiencia renal y ellos por miedo restringen la proteína y al final terminan sufriendo de anemia. ¿Por qué? Porque esto que yo estoy dando, estos datos, es para pacientes que ya tienen el problema de insuficiencia renal. Si no lo tienes, no vas a restringir tu proteína porque en realidad no sabes cuál ha sido el factor que ocasionó el problema de insuficiencia renal en tu familiar, o sea, tu papá, tu abuelo, no lo sabes. Entonces, mientras que no tengas la enfermedad, no. Lo que sí se puede hacer es que si sabes que tu papá sufrió o tu abuelo, quien te precedió, sufrió pues de insuficiencia, perdón, de hipertensión o de diabetes, entonces allí sí, eso más bien pueden solucionar y pueden prevenir. Pero restringir proteína no. Y aún cuando tengamos la insuficiencia renal, mucho cuidado con esto, hay que saber muy bien cómo restringirla, qué consumir, porque hay que reemplazar la proteína, si en caso no se va a consumir la animal, hay que ver cómo consumirla. La restricción salina sí, esto sí, sobre todo aquí ver si es que estamos consumiendo productos enlatados, productos refrigerados. Todos estos productos no se les siente la sal, pero sí tienen un contenido salino. Algunos incluso les echan tipos de sal que no salan la comida, pero que mantienen al producto. Entonces, estos refrigerantes que se utilizan son peligrosos para la salud. Así que lo ideal es consumir las carnes o consumir los productos de manera natural, lo más natural posible para que estos productos que ya vienen como procesados, mejor dicho, procesados o ultraprocesados, no nos hagan daño. Sobre todo a los niños, pues, ¿no? A veces lo he comentado en un taller. Hay estándares de cuándo comienza, por ejemplo, la diabetes, a los 35 años a más.
pero esto está variando. Hay niños, hay adolescentes que tienen diabetes. ¿Por qué? Por todo esto de los procesados, los ultraprocesados, los dulces, las gaseosas, y puedo mencionar un montón de cosas más que nosotros creemos un poquito, no pasa nada, un poquito, no pasa nada, pero de poquito en poquito, al final pues se va haciendo un daño al cuerpo. Y algunos, por ejemplo, si es que estamos en un proceso de ácido úrico elevado, pues vamos a tener que ver cómo actuar ante el ácido úrico. Ahí sí se tendrá que restringir la proteína, pero son casos especiales. Por eso, esto de los ajustes individuales no lo tomen como algo general. Es casos especiales que esto ya lo va a manejar el clínico, o sea, el médico. En el caso del tratamiento psicológico, sí, tanto el paciente como el familiar necesita una orientación cognitivo, emocional, conductual y social. ¿Por qué? Porque el paciente tiende a deprimirse tanto por todas las alteraciones químicas que existen en su cuerpo, que ya empieza a tener este desasosiego, a tener como una nostalgia, recuerda el pasado, empieza a haber incluso problemas donde no los hay. Sin, no, el paciente de insuficiencia renal no es un paciente conflictivo, es un paciente más bien que tiende a apagarse, que tiende a hablar más lento, a comunicarse menos. Entonces es un paciente que va en la línea de la depresión. Y como va en la línea de la depresión, antes que llegue a ese punto uno tiene que evitar. ¿Cómo? No forzando que el paciente se recupere, sino dándole herramientas. Y dentro de este tipo de terapias cognitivo, emocional, conductual, y social, pues se le da a los pacientes algunos tips de cómo salir de ciertos pensamientos, cómo saber que ciertas emociones están sucediendo porque su cuerpo está cambiando y cómo al enterarse de estas dos cosas puede cambiar su actitud con un poquito de esfuerzo, cambiar su actitud o con algunas herramientas que se les puede dar. Y todo esto para tener una mejor interacción social, porque si uno se siente triste y uno ve que todo el mundo está que se ríe, puede que eso sea conflictivo para el paciente. Entonces, enseñarle a que es parte de su proceso y su cambio va a servir mucho. Y no solo con el paciente, sino que el familiar lo entienda, porque muchas veces el familiar obvio que sin querer, no es que el familiar, yo quiero que mi paciente se ponga mal, no, pues no, no lo traduce así en su cabeza, sino más bien quiere que se recupere. Pero la forma brusca o la forma chocante como lo puede hacer, más bien puede llevar más rápido al paciente a la depresión. Por eso hay formas, hay maneras. ¿Y por qué no digo, como otras charlas sí he dicho, pues no, ya, vamos a hacer lo de Tutti Frutti, lo del conteo, o vamos a hacer la pérdida del control? Acá, ¿por qué no? Porque la manera en que llega la depresión cada persona va a depender de primero sus antecedentes, toda su vida, cómo ha sido su vida. Hay pacientes que llegan muy rápido a la depresión, hay otros que no, que ni se nota sus cambios químicos. Entonces, acá sí tenemos que hacer una evaluación y ver cómo guiar al paciente de acuerdo a su individualidad. Por eso es que no he mencionado nada, sino que solo estoy guiando a que tanto el paciente como el familiar, el cuidador, y si el cuidador son dos o tres, pues los tres tendrán que saber sobre este tema. Solo eso. En cuanto a la parte fitoterapéutica, pues acá hay una específica y otra preventiva. La específica, tal cual la parte psicológica, no la puedo dar porque va a depender mucho de cómo encuentro al paciente. Si un paciente yo lo encuentro con con un problema de diabetes, hipertensión y encima su insuficiencia renal, pues el tratamiento será distinto a una persona que tuvo solo una crisis hipertensiva y lo llevó a un problema de insuficiencia, o de repente tuvo constantes problemas
en el riñón directamente infecciones urinarias constantes, pero no tiene ni diabetes ni hipertensión. Entonces, los pacientes en insuficiencia renal pueden ser tan diversos que por eso el tratamiento es muy específico. No va a resultar el tratamiento de uno para otro. Y esto en la parte fitoterapéutica, pero lo mismo va a ser en la parte farmacológica. Así que aquellos que yo tengo problemas en los riñones, tomé esto, a ti también te va a servir. No, en realidad no debería ser en ninguna enfermedad. Pero aquí mucho más cuidado, ya que los problemas de insuficiencia renal se pueden dar por múltiples razones, como les he dicho. Por eso no tentar a, a, a probar con los fármacos cuando pueden ocasionar mucho más daño. Y el otro tratamiento en la parte fitoterapéutica es el preventivo. Uy, no quiero avanzar. Uy, ya ahí está. Uy, se fue hasta atrás. Ya. Ay, muy atrás. A ver, creo que mi internet está un poquito lento. A ver qué es esto. Ya, ya. Ahora sí. En el preventivo, primero que evitar. Ojo, que pueden haber coincidencias, pero no es nada que yo proponga, eso lo pueden investigar. Entonces, ¿qué evitar? El azúcar. Y azúcar siempre es un constante, el azúcar refinada. Pues si azúcar refinada me refiero a estos azúcares desde la rubia, la blanca, o otros edulcorantes que sean refinados también, mucho cuidado, porque en realidad lo que queremos evitar para que no se afecte los riñones es la glucosa, más que la propia azúcar. Y pues que eleva la glucosa no solamente lo que estoy mencionando de los azúcares refinados, sino lo que se utiliza para, para dentro, digamos así, que también el azúcar se utiliza para hacer otras cosas, como que la gaseosa, también los dulces, todo eso, yo no digo no consuman azúcar, hay otras maneras. La panela es un tipo de azúcar que no es procesada, no tiene todos esos procesos por los que pasa el azúcar refinada y eso también les he hablado. La miel, la algarrobina, la stevia también es un edulcorante, pero la stevia natural, nada de esa procesada. Entonces, ¿por qué? Porque la glucosa, les hablé en la diabetes, la glucosa lo que hace es empezar a dañar todos los vasos, chiquitos y grandes. ¿Y qué sucede? Para que el riñón pueda filtrar toda la sangre, pues tiene que pasar los vasos por esa zona del riñón. Y si el azúcar está dañando los vasos, pues los vasos del riñón no van a ser la excepción. También va a dañar los vasos del riñón. Y pues si daña los vasos del riñón, vamos a tener un riñón insuficiente. Y ahí pues la enfermedad de la insuficiencia renal. Ahora, les decía, ya me adelanté con eso, ¿no? De que la insulina puede ser la solución para los problemas de la glucosa. A no todos se les recomienda insulina, pero hay pastillas que también aumentan la insulina. Hay pastillas para la glucosa que también bajan la glucosa y aumentan la insulina. Perdón que alguien me estaba hablando. La insulina. Entonces, para que la insulina aumente, hay tantos procesos un poquito complejos que también interviene el riñón, que hace mucho esfuerzo. ¿Y qué pasa cuando hacemos mucho esfuerzo? Corremos y no estamos acostumbrados a correr. Terminamos agotados, sudando y encima a veces con dolor de cabeza, mareos y algunos hasta terminan vomitando
¿Por qué? Porque ha habido una descompensación, ha habido algo de lo cual no estamos acostumbrados. Entonces nuestros riñones están tanto tiempo trabajando que puede ocurrir que al final terminen tan agotados que sean insuficientes para seguir trabajando. Al igual que el alcohol también, ahora pues con el consumo constante del alcohol, pues podemos dañar también igual los vasos. Los vasos son los que se dañan y al final van a generar alteraciones. No solamente el azúcar, el alcohol, también en el tabaco. Entonces estos tres, hasta cuatro con la insulina, está dentro del sistema hematológico, dentro de la parte sanguínea. Entonces, todo esto puede dañar los vasos, ¿no? Y al final ocasionar que los riñones no sean capaces de seguir cumpliendo su función. En cuanto a los antiinflamatorios, el ibuprofeno, el naproxeno, el paracetamol, que ahora los dan como pan caliente, los dan pues, de manera fácil, a veces lo encontramos hasta en las tiendas, acá en Perú hasta en las tiendas se encuentra. Entonces, es bastante común consumirlos sin ninguna restricción. Para que sepan, hay muchos de estos antiinflamatorios que también intoxican, sin hablar del problema renal, intoxican y pueden llevar al paciente a tener un problema de intoxicación con insuficiencia respiratoria, con decaimiento, dependiendo del antiinflamatorio, los síntomas pueden ser diversos, pero no es que podemos tomar por tomar. Tienen un límite y si nos pasamos de ese límite también va a haber un problema en ese momento. Ahora, si es que tomamos continuamente y por un tiempo prolongado, se estima que más de un mes, algunos estudios dicen más de 3 meses. Bueno, el caso es que sí, vamos a poner el tiempo más corto, el de mes. Supongamos que alguien está tomando por un mes los antiinflamatorios, pues se está desgastando ya sus riñones. Mucho cuidado con eso. Y lo que ya les había dicho, ¿no? De mantener la presión, pero la glucosa, todos los problemas que tengamos a nivel sistémico, si tenemos un problema agregado, ¿no? Por ejemplo, lo que son las infecciones, también pueden llevar, cuando son infecciones generalizadas, pueden llevar a un problema renal. Pero estas infecciones generalizadas, siempre y cuando pues, se hacen generalizadas, cuando no se atacan de punto focal. Entonces, cuando tengamos alguna patología, siempre hay que recurrir al médico, porque de lo contrario, esto se puede agravar. Y agravarse, como estamos viendo acá, pues nos puede llevar a problemas que son irreversibles, porque ya lo mencioné, la afectación crónica del riñón es irreversible. Eso no hay vuelta atrás. Ahorita se va a cambiar. Ya. En cuanto a la fitoterapia, esto también preventiva. No estoy tocando la fitoterapia como tratamiento en sí de un paciente, sino de manera preventiva. O sea, tenemos por ahí pues nuestro problema de diabetes, nuestro problema de hipertensión. ¿Qué hacemos para cuidar el riñón? O no tenemos ningún problema, pero de todas maneras quiero darle una protección a nuestro riñón. Pues tenemos las proantiocianidinas, un nombre un poco largo, pero este producto, ¿en dónde está? En las bayas, en los arándanos, por eso es que bastante se estaba, eh, no, ay, perdón, un ratito antes que se acaben mis bacterias, ya está. Entonces, estábamos hablando de las proantiocianidinas, ya, eso las encontramos
Los arándanos no está hablando de esto. Ha sido muy, muy comercializados los arándanos, no solo por tener algunos productos antioxidantes, sino en cuanto a los riñones específicamente, es muy bueno ya que genera una protección, hace que es como que si a nuestros riñones los hiciera hacer ejercicios y problemas fuertes. Entonces, porque una persona que hace ejercicio se vuelve más fuerte, refuerza sus músculos. Entonces, algo similar ocurre con los arándanos. Y ha habido diferentes estudios donde las personas que consumían arándanos no se enfermaban ni de problemas de infección ni de problemas de insuficiencia, a pesar de tener algunos hipertensión. Porque estudios hay muchos, entonces como que les estoy resumiendo un poco de todo eso, ¿no? A pesar de la hipertensión, hay muchos que no sufrían. Después tenemos también las uvas, también tienen este producto, la granada, no la granadilla, sino la granada, la roja, esta que está acá. Acá. Aquí nos recibe mi cursor este. Que aquí pues están las pepitas ya de la granada. Esta también. Y hay muchas más. La cebolla también tiene este producto. El col, también ¿cómo se llama? A ver, déjenme acordarme, las ciruelas también, los tomates también. Entonces, todo esto sirve como protector. Es algo que refuerza eh, a los riñones y pues no se va a enfermar tan rápido. En el caso de la cúrcuma es un desinflamante. Por tanto, si hay un proceso inflamatorio, como ocurre en la insuficiencia renal aguda, si acá está todo inflamado, nuestro riñón, lo dije, si es que tomamos una ecografía va a salir grande e inflamado. Si es crónico va a salir pequeñito y todo deforme. Entonces, si está inflamado, aquí la cúrcuma es excelente porque va a ayudar a desinflamar. Y en general, ustedes habrán notado que he mencionado la cúrcuma en otras enfermedades. ¿Por qué? Porque la cúrcuma tiene este efecto antioxidante y desinflamatorio. Entonces, ayuda bastante. Más que para el riñón reforzarlo, como en el primer producto, este es cuando ya tenemos algún síntoma, lo ayuda a depurar. Y la linaza, algunos lo consumen entero, pero si va a ser para ayudar al riñón, se requiere que se tueste en la sartén caliente sin aceite, no, solamente precalentada, se pone la linaza, luego se pone en un envase para que enfríe, y luego que esté frío, se pasa por la licuadora y va a salir tipo una harinita. Esta harinita es la que se va a utilizar para el problema de insuficiencia renal o para prevenir la insuficiencia renal. Sus factores también y antioxidantes también, pero va a actuar como protector para todo el sistema urinario, no solamente para los riñones. Entonces, esta capacidad de protección que tiene va a ayudar a que si hay algún tipo de infección que no está siendo evidente, la va a remediar y de pronto vemos que cuando consumen linaza, pues la orina sale más cargada. ¿Por qué? Porque ha habido un proceso inflamatorio que el paciente ni cuenta se dio. Entonces, esto como preventivo no solo ahora, sino durante años se ha utilizado al punto que ahorita es algo de boca en boca. O sea, la gente lo sabe, se sabe que consumiendo linaza va a proteger su riñón. Y bueno, las cantidades tampoco les he dado porque las proantiocianidinas sean protectoras, no nos vamos a comer 1 kilo. Es lo proporcional a lo que comemos normalmente, ¿no? No porque el mango sea protector a nivel gástrico, pues nos vamos a comer 1 kilo. 1 kilo será pues para varios días. Entonces, es una proporción, ¿no? Más o menos la persona está comiendo 100 gramos o menos de una fruta. Es más o menos el aproximado que uno puede consumir durante el día. La cúrcuma en el día pueden consumir hasta una cucharada de cúrcuma. Ahora, no quiere decir que una cucharada van a
echarle a su, qué sé yo, si hace una leche dorada. Una cucharada sería mucho, con media cucharada para su tacita sería suficiente. Entonces pueden consumir 2 tacitas diarias. Y la linaza, pues, porque yo he visto que lo echan más por cucharadas, 4 cucharadas, 5 cucharadas, pero he tratado de ver algunos estudios para darles mejor información. Y lo recomendable es máximo 50 miligramos, que más o menos son esa cantidad de 5 cucharadas, más o menos. Entonces, eso es lo que se puede consumir. Ahora, en cantidad de agua, ya depende de ustedes. Puede ser los 50 gramos en 1 litro. Eso ya va a hacer que el agua salga distinta. Yo les cuento que también lo he consumido tostadito y así molidito en yogur. También es bien rico. Y algunos solo lo tuestan y así tostadito leche. También es bien rico. Después lo he consumido en sopa, así como harina, también en sopita. Y eso también le hacía a mi padre. Cuando mi padre sufría de insuficiencia renal y le hacía la linaza en sopita. Muy buena, muy rica, se le echa igual la papita, las verduras, todo bien. Como una sopa normal, ¿no? Como una sopa de verduras, una sopa de pollo, igual. Se le agrega el pollito, el guión, si es que va a ser sopa de pollo y se le agrega pues la linaza. Si en caso va a ser sopa de verduras, una sopa de verduras normal, como ustedes siempre la hacen, y se le agrega la linaza. Si en caso quieren para la inmunidad, también yo aplico una sopita que también es con linaza, que es el tocosh. Bueno, para los que deseen, porque no todos aceptan tan bien el tocosh, pero para los que deseen, me está secando la garganta, que estoy varios días he estado en un proceso de, en realidad, yo pienso que es faringitis, pero no me he sacado exámenes, pero por todos los síntomas parece. Pero bueno, ya estoy igual con todo natural. Ya les contaré cuando haga faringitis qué hago yo cuando me da mis procesos, sin nada de fármacos. Continúo. Ya, la linaza en sopa para la inmunidad es para un platito, nada más. Ustedes pueden sacar después para más platos, pero para un platito hacen su base, que es pues el ajo con la cebolla, la cantidad para un platito, y le agregan el agua. Luego de esto le pueden agregar las papitas. Ya una vez que ya las papitas están hervidas y todo está blandito, pues en un vaso agregamos, en un vasito con agua fría, agregamos una cucharadita de linaza y 2 cucharaditas chiquitas de tokosh, que viene en harina también. Lo combinamos y eso lo vamos agregando poco a poco a la sopita. Y se va a formar pues una sustancia espesa junto con las papitas. Lo que yo hago es al final agregarle el huevo y ya está. Algunas personas que le he dado la receta le han agregado algunas verduras o otros le han agregado lechuga. A mí me gustó mucho ese agregado. Yo también lo he hecho muy rico. Repollo también queda muy bien. Pero la base es esta. Ustedes pueden agregarlo lo que ustedes quieran y eso aumenta la inmunidad. Y también es bueno para los riñones porque como ya lo expliqué, los riñones en la etapa crítica, bueno, no sé qué ha pasado con mi computadora. Sí me escuchan, ¿verdad? Ya. Ah, algo está pasando porque sí sigo mostrando, ¿no? Bueno, ustedes sí me ven. ¿Me están escuchando? A ver si me pueden Sí, mandar doctora, audio. te Perdón, escuchamos, te escucho, sí la veo también. porque no sé si me escuchan. Doctora, sí la escucho, también la veo. Buenas tardes con todos. Buenas tardes, doctora. ¿Sí se escucha? Sí, doctora, Sí. sí la Ya, escucho. listo. Entonces seguimos. Les decía, pues no, gracias. Les decía que en el caso de la linaza es el
Ya. De esta manera es muy, muy bueno. Eh, eso, y no sé, bueno, ya no puedo pasar a la siguiente, pero la siguiente era graciosa. Eso sería todo. A ver, voy a responder algunas preguntas. Ajá, la stevia natural, la hojita, sí, exacto, es la hojita. Las hojas se hierven y se puede hacer una sustancia con la stevia, o sea, se pone una cantidad. Ahorita no tengo la proporción exacta, pero me pueden preguntar al privado. Ustedes saben que a partir de las 5 hasta las 12 de hoy día les doy las sesiones, las consultas gratis. Todo lo que me pregunten gratuitamente les responderé. Así que lo averiguo, porque sí lo debo tener dentro de mis anotaciones, cuánto de stevia para hacer como una goma para que tengan y endulcen, que dure una semana. Pero si en caso no quieren la goma, lo que pueden hacer también es servirse por ejemplo, su manzanilla y ponerle unas hojitas de stevia. Con 2 stevias ya endulza. Entonces depende de ustedes si es que lo quieren instantáneo o lo quieren tener prehecho por ustedes, ¿no? Otra pregunta que tengan. No sé cómo están por Lima, por el norte, pero aquí todavía está haciendo mucho, mucho calor. Y yo estoy acá en Doctora, mi cuarto, estoy con mucho calor. Si no tienen más doctora, preguntas, igual por este medio, igual ya saben que el WhatsApp está aperturado. Mi WhatsApp privado también lo pueden hacer por el taller, por el WhatsApp de Pachamundo Talleres o a mi WhatsApp directamente. Eh, Contesto hasta las 12 de la noche cualquier pregunta o cualquier duda de este tema o de otro tema. doctora, Así que si no hay una, más preguntas, a ver. doctora, una Ah, pregunta. sí, le bajé el volumen. Sí, dime, Doctora, ¿cuál ¿sí? sería más recomendable, la stevia o la pamela? Ya, eso depende de si tú no tienes ninguna patología, si no tienes diabetes, hipertensión, cualquiera de los dos, la panela en realidad lo recomiendo si no tienes ningún tipo de patología, porque la panela tiene un saborcito que gusta y la stevia a veces tiene un amargosito que me dicen, no, entonces recomendable los dos, pero cuestión de gusto, más van por la panela. Pero si ya tienes un proceso de diabetes, un proceso de insuficiencia renal o hipertensión, recomiendo más la stevia. ¿Por qué? Porque la panela, sobre todo para los diabéticos, sí va a subir la glucosa. Entonces aquí ya no hablaríamos de este endulzante, sino de la stevia que no sube la glucosa, solo da la sensación de dulce. Gracias, doctora. Está bien. Dice, ¿qué consideraciones hay que tener a nivel mental en el paciente con insuficiencia renal? Ya. Eh, la primera consideración es saber que no importa cómo fue el paciente antes, si fue un paciente gracioso, si fue un paciente activo, si fue un paciente que tenía carácter muy fuerte o temperamento muy fuerte, no importa, porque este paciente ya no va a ser el mismo. Todos sus cambios bioquímicos va a hacer que el paciente empiece a tener, como dije, pues, ¿no? El proceso depresivo, que puede ser así o puede ir escalando hacia abajo poco a poco. Entonces, el paciente que fue, no podemos incurrir en, tú eres fuerte porque tú siempre has hecho esto. No, porque el paciente ya no tiene su cuerpo de la misma manera y todo lo que sus riñoncitos están emitiendo está yendo al cerebro a cambiar toda la mentalidad. Entonces, primero eso, tener en cuenta y olvidémonos de esto, ahora es un paciente que tiene insuficiencia renal. Segundo, que tenemos que orientar al paciente primero bajo la comprensión a todos los cambios que se van a dar. Que el resto, hasta ideas, empiezan a tener ideas porque las ideas surgen por todo un mecanismo bioquímico. Entonces, hasta sus ideas cambian y de lo que eran
supongamos, personas que tenían ideas positivas, que siempre estaban enfrentándose con positividad a todo, ahora no. Se vuelven dudosos, se vuelven cautos. Entonces, orientarlos con bastante comprensión a que no, no pasa nada, no, mira, por ejemplo, ¿no? Todo va a estar bien, pero no, tienes que entender, si no, todo va a estar bien, yo te voy a apoyar, yo voy a estar contigo. Y eso no solamente con el cuidador, sino todos tienen que ponerse de acuerdo, toda la familia. Te apoyamos, darle todo el apoyo posible. Estoy hablando de manera general, porque en realidad deberíamos tomar en cuenta en qué proceso está el paciente, ¿no? Hay pacientes, como les digo, que bajan rapidísimo y otros que bajan escalonadamente. Otros no, otros ni se les siente, al final de repente se les siente un poco. Pero es importante eso, decir la comprensión, perdón, decirla, pero también hacerla. Yo estoy contigo, ¿qué necesitas? No te preocupes, vamos a solucionarlo juntos, tampoco haciéndole sentir inútil, ¿no? Porque a veces también se van a ese extremo. Yo hago y no dejan que el paciente haga nada. Sí, el paciente tiene que hacer, pero se le puede acompañar. Es muy importante el acompañamiento y de acuerdo a los resultados uno puede ir cambiando. Si el paciente con el acompañamiento se siente mejor, pues se sigue con ello y más estrategias. Si el paciente de repente no se siente cómodo, se siente invadido, pues habrá que cambiar la estrategia. Pero sí, más o menos es la guía con la que uno puede llevar a un paciente con insuficiencia renal. Les hablé también en el caso de la diabetes, causa en los pacientes también una depresión, pero también ansiedad. Entonces, si un paciente que ya viene con diabetes va a tener un problema renal, esos son los que justamente más rápido pueden tener sus cambios bioquímicos y más rápido ir a la depresión. Así que ya deberían tener un plan dentro de la parte de diabetes en el aspecto psicológico, porque si no se tiene, va a haber mucha frustración del paciente y rápidamente puede decaer. Puede haber, como les dije, ¿no? Esto del feedback, o sea, el decaerse puede hacer el daño a los riñones. Dirán, no, pero es algo psicológico, sí, pero como todo es bioquímico, la depresión también causa cambios bioquímicos y también lo pueden ustedes averiguar como siempre les indico en internet, pero fichas, todo lo que sea científica y van a ver que la depresión lleva a cambios también bioquímicos. Y esos cambios, más insuficiencia renal o más diabetes, y así están constantemente como un círculo que los va llevando hacia abajo. Así que mucho cuidado con los pacientes que tengan sobre todo problemas metabólicos, insuficiencia renal, hipertensión, diabetes, por ahí un lupus que también es bastante notable los cambios y diferentes enfermedades que ahorita de repente no las estoy mencionando. Colesterol elevado, triglicéridos elevados, también causan problemas. Hasta la anemia les he conversado que también causa problemas. Por eso es que el enfoque de Pachamondó es completo, mente, cuerpo y la parte espiritual en la que trabajamos la parte emocional. La mente, toda la parte psicológica y el cuerpo, la parte fitoterapéutica. Y bueno, si tienen más preguntas, justo ahorita he aperturado el audio. No sé si tienen más preguntas. Unos minutitos, si no, nos despedimos. Y la próxima semana toca, a ver. Acné, problemas de la piel, acné. Acá esto también es bien bonito porque sí, ya vamos a tocar la próxima semana. Hay un foco también a nivel digestivo, que no todos lo tienen, pero habría que analizarlo a ver si es que hay en las personas que vayan a ver el taller o familiares. Y bueno,
Entonces, acné vamos a hablar la siguiente semana. Y bueno, ahora sí me despido. Espero que tengan un excelente, excelente sábado y ya estamos hablando la próxima semana. Y si tienen preguntas, por eso adelanto el tema. Si tienen preguntas, desde ya vayan analizando, haciendo sus preguntas para que me hagan el próximo sábado. Me despido. Hasta luego.